Bueno, continuamos. En esta segunda parte del tema preprocesamiento vamos a continuar con esta, eh, el área de lo que sería limpieza de datos y puntualmente nos vamos a enfocar en gestión o manejo de datos faltantes. Los datos faltantes, bueno, es un problema propio de cualquier base de datos, la presencia o la existencia de missing data dentro de nuestros datasets, y generalmente estos factores vienen asociados a algunos problemas propios de los procedimientos de generación de los datos, ya sea por malas validaciones de los formularios u omisiones dentro de los formularios, errores de programación. También tiene que ver con, en los casos de encuestas, con algunas negativas a responder por parte de los encuestados y cuestiones de ese tipo. También en algunos casos pueden ser respuestas que no son aplicables al problema, al objeto de estudio. Entonces, bueno, no sé, le hago una pregunta a una persona acerca de algún tipo de gasto que haya tenido y no cae dentro del nicho ese, y, y no responde porque no aplica la pregunta, porque no es parte del objeto de estudio, ¿sí? Eh, el problema de tener missing data para generar sistemas de soporte a toma de decisiones tiene que ver con que generalmente uno puede arribar a conclusiones que son espurias, o engañosas, extrayendo patrones de datos incompletos o malos datos, ¿sí? Entonces, generalmente se suele decir que cuando uno modela algún problema o está en búsqueda de patrones en el área de ciencia de datos, si uno trabaja con datos malos, los resultados son malos, ¿sí? Entonces, parte de esta limpieza de datos y puntualmente la gestión de datos faltantes tiene que ver con esas cuestiones, donde tratar de maximizar la eficiencia de los procesos, esquivar por ahí complicaciones en el análisis, en el manejo de esos datos, ¿sí? El análisis de datos generalmente se ve eh, puede estar muy sesgado si se trabaja con eh, datos que no están completos. eh, Bien, dentro de lo que sería el origen de los datos faltantes, es decir, cómo se generan, cómo aparecen dentro de nuestra base de datos, más allá de las menciones que hacíamos recién, hay cuestiones ligadas en principio bueno, si yo conozco el mecanismo que generó ese faltante, luego lo puedo tratar de alguna manera. Entonces, muchas veces los mecanismos pueden ser, uno de ellos puede ser como se muestra acá, ¿sí? No sé, tengo presencia de outliers dentro de mi conjunto de datos, entonces ese grupo de outliers, si yo tengo conocimiento acerca de los límites de mis diferentes variables, es decir, los dominios, cómo están compuestos, y hay algunos valores que caen por fuera, son mediciones buenas, como les decía en el video anterior, pero caen fuera de mis rangos. Una posibilidad a veces es considerar esos datos como no parte del estudio, si son muy extremos, y considerarlos como faltantes, ¿sí? Ese puede ser un camino. Otro camino puede ser evaluar si mis datos son de tipo MAR, ¿sí? Tipo MAR significa Missing at Random. Ahí, cuando uno considera que el origen de su faltante, ¿sí? En la base de datos es de tipo Missing at Random, lo que se evalúa ahí es si la probabilidad de que ese valor esté faltando, esté ausente, no es propia de la ausencia de ese valor, sino que hay otra variable dentro del conjunto de datos que explica su ausencia, ¿sí? Hay una relación de dependencia entre la variable que presenta el valor faltante, ¿sí? La variable que está
que está dañada por un valor faltante, y otra variable existente en el conjunto de datos. ¿Qué puede llegar a pasar? Y, por ejemplo, hay, no sé, el caso puntual puede ser alguna pregunta que no se respondió por algún factor, o que, no sé, no estaba dentro del nicho de los que tienen que responder esa pregunta, y por ese motivo la variable esa no está relevada. Eh, Estos casos tienen que ver, a ver, un ejemplo puede ser el de las personas que no dicen cuánto ganan o su afiliación política. eh, Tiene que ver con eso. Entonces, si se conoce, no sé, eh, si se conoce su rango dentro de la organización, por ejemplo, puestos gerenciales, no dicen cuánto ganan, no charlan con el resto de las personas acerca de cuánto ganan. Entonces puede haber una variable que sea eh, puesto, ¿sí? En la organización, y otra salario informado, y se puede dar que en el caso de los puestos jerárquicos no dicen cuánto ganan versus los otros que sí informan el rango de sueldo que tienen. ¿Sí? Hay una dependencia. Cuando aparece el faltante, hay una variable que explica ese faltante. Eso significa que son missing data random. Después, hay otras configuraciones que pueden ser completamente al azar, los MCR, ¿sí? Missing Completely at a Random. Ese tipo de faltante no tiene ninguna relación una variable con la otra, no se explica la ausencia de ese valor por otra, entonces se los considera que son completamente al azar. Y estos fenómenos tienen que ver generalmente, por ejemplo, si no sé, se me perdió una caja con las encuestas, se me rompió un disco rígido y perdí una parte de la serie de datos, ¿sí? O también puede ser, se da mucho en teledetección, que uno pierda observaciones por presencia de nubes cuando trabaja con sensores ópticos, ¿sí? En radar, perdón, en imágenes satelitales, con sensores pasivos, ¿sí? Es decir, que solo tienen el reflejo de la luz del sol. Entonces, perdí una observación porque había nubes ese día y no tengo el dato, ¿sí? Entonces, eso es un fenómeno que se da completamente al azar, y no hay una variable dentro de mi conjunto de datos que explique que esa falta. El faltante es por factores externos. Y después otro mecanismo que explica los faltantes pueden ser no ignorables missing data. Estos no ignorables missing data tienen que ver cuando el faltante está explicado por la misma variable, ¿sí? Es causa de la misma variable. Entonces, por ejemplo, generalmente está asociado a enfermedades y puede ser a cuestiones emocionales. Entonces, por ahí, no sé, la respuesta si una persona es o no depresiva, ¿sí? No tengo la respuesta, y el origen está dado de la ausencia de ese dato porque la persona es depresiva y no quiso contestar que, que, que si tenía algún problema emocional o de depresión y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces el origen, en no ignorables missing data, el faltante está explicado por la misma variable. Bien, una vez que tenemos identificados los mecanismos que generan esos faltantes, lo que tenemos que hacer es trabajar en ver cómo lo vamos a tratar, ¿sí? Cómo se va a tratar ese faltante significa, eh, a ver, qué medidas puedo tomar a partir de que sé qué fue lo que lo originó. Generalmente se suele decir que si uno tiene un dato que es MCR, es decir, que es missing completely at a random, aleatorio completamente al azar, ese dato uno puede eliminar las filas o las columnas que considera que son
que tienen ese problema y conservan dentro de todo, como fueron perdidos por un fenómeno aleatorio, no deberían influir. Generalmente no suele pasar eso y no, digamos, hay que tomarlo con pinzas. Pero uno podría decir, bueno, si son MCR, listo, elimino filas. Pero bueno, parte de ese tratamiento o el abordaje para poder utilizar los datos tiene que ver con, bueno, decido, utilizo solo registro completo, borro casos seleccionados, es decir, tengo una variable que tiene más del 80% de datos faltantes, bueno, la dejo afuera. Siempre en el caso este de borrar casos seleccionados o variables, hay que tener en cuenta si hay un perjuicio en la calidad de los datos al eliminar, aunque sea el 15% de los datos que tiene. ¿Sí? Si no hay ahí alguna información. Entonces, bueno, antes de eliminarla, mido qué perjuicio puedo llegar a tener, entonces luego voy y borro variables seleccionadas, ¿sí? Registros puntuales o alguna variable en particular. Y el tercer caso, que es el que más nos compete, o el más interesante también en cuanto a meter mano en los datos, tiene que ver con las imputaciones. La imputación de datos es el relleno de mi serie de datos, es decir, poner un valor que surja de algún modelado o de algún parámetro de la distribución de esos datos que me permita rellenar la serie. Esas imputaciones pueden ser univariadas, es decir, sacando información solamente de mi variable original, o multivariadas, usando todo el dataset y modelando cómo voy a rellenar la serie. La imputación de datos tiene varios casos que se pueden utilizar. Nosotros acá en este curso solamente vamos a ver datos, problemas que son más que nada univariados, y por ahí vemos algunas cuestiones multi, pero no algoritmos multivariados de relleno de series de datos. ¿Sí? Es todo un tema ese. Entonces, con respecto a la imputación, uno podría pensar en realizar una imputación puntual. Esas imputaciones puntuales pueden ser por selección de casos o sustituciones de casos, donde hay un experto que conoce el dataset o conoce la dinámica de los datos y puede ir e imputar un dato en donde tiene algún faltante. ¿Sí? Otro caso también de imputaciones puntuales pueden ser sustituciones de media. Es decir, voy a ir y calcular para esta variable que me faltan tantas mediciones, es una variable continua, puedo registrar el valor de la media. ¿Sí? Ese tipo de imputaciones por un único valor, yo dije la media porque puede ser cualquier media de tendencia central. Si tengo una media sesgada, es decir, una media que está corrida, influenciada por algunos valores extremos, podría usar una mediana, un percentil. También si tengo una variable categórica, podría usar la moda como parte de esa imputación. Entonces, la sustitución o la imputación puntual, ¿sí? Imputación puntual, tiene algunos problemas asociados a que se modifica un poco la distribución de los datos, porque yo estoy poniendo un único valor como para garantizar la continuidad de los datos. ¿Sí? Entonces estoy rellenando mi serie con un solo valor, entonces las varianzas de ese conjunto de datos se empiezan a ver influenciadas y puedo afectar la capacidad descriptiva que tiene esa variable o distorsionar seriamente la distribución. Entonces siempre hay que ir verificando que la imputación no rompa o no destruya también la variable que estoy tratando de mejorar. Otro método de imputación, que también es una imputación puntual, es el callback, pero en este caso no voy a imputar por un valor calculado por mí, sino que me voy a traer un valor de otro laburo que hice y que tengo una medición o tengo un caso que es muy parecido, o saco un valor de bibliografía, por ejemplo. ¿Sí? Muchas veces puede pasar que tenemos,
no sé, en un determinado trabajo, me está faltando algún valor, pero sé que para esa región, en esa época del año, hay un estudio que dice que el valor tiene que andar entre estos valores, y bueno, puedo sacar o traérmelo de otra base de datos e imputarlo. Ese método se lo conoce como callback. El callback va a permitir, o es la acción de rellenar por un valor constante todos esos registros que tengo faltantes en esa variable, pero trayéndome el valor desde otro estudio. Y después también hay otro de estos métodos de imputaciones puntuales que tiene que ver con hotdeck. Este hotdeck yo les puse la tabla acá al costadito, esta acá, ¿sí? Ese método hotdeck eh, tiene un poco que ver con buscar similitudes entre los registros vecinos, ¿sí? Hace una especie de vecinos más cercanos, define. Entonces, define un área de vecindad, termino, tuve que emparchar porque se me cortó la luz. Defino un área de vecindad en el registro que presenta el dato faltante con el método de hotdeck. Y en este caso lo que voy a tratar de ver es, bueno, en cuántos registros se parecen mis vecinos con respecto al registro que estoy tratando de rellenar. Entonces, fíjense, acá, si en el caso 3 tengo eh, coincidencias, acá tengo un 5 para el caso 3 y distintos en el caso 2 y el caso 4, luego tengo 10 y 10 en el caso 2, tengo 3 y 3 en el caso 2. Entonces, bueno, ahí la medida de distancia o de similitudes me va a decir que es más parecido al caso 2 que al caso 4. Entonces, en el valor que tengo el faltante, voy a poner el valor, acá donde están los signos de pregunta, pondría el valor del caso más parecido, en este caso sería 13, y cambiaría esos signos de pregunta y ese valor faltante por el 13. El otro método que hay también para, eso sería hotdeck, y es un método muy robusto también. Hace una especie de imputación puntual, pero pensando en vecinos más cercanos, en la similitud que tiene ese registro con vecinos más cercanos. El caso de los modelados, uno ahí puede usar, no sé, o un árbol de decisión, o una regresión, un método de regresión para tratar de modelar una variable continua, ¿sí? Uno podría directamente pensar en, bueno, con qué variable está más relacionada la variable que tiene el faltante, y tratar de ajustar una recta para rellenar los valores que me faltan. Hay métodos mucho más complejos para hacer esto que tienen que ver eh, con hacer múltiples imputaciones, y bueno, pero no lo vamos a ver en esta materia. Si les interesa, uno de los métodos esos se llama MICE, M-I-C-E, y tiene que ver con un algoritmo que permite hacer este tipo de imputaciones múltiples. Hasta acá tenemos lo que sería gestión de datos faltantes. Nos vemos en el otro video ahora para ver algo de reducción de dimensionalidad.